80.000 barriles diarios, con un costo, mi querido doctor y amigos de Conciencia Política, con un costo de extracción o de producción por barril de apenas $7. ¿Saben cuánto querían adjudicar a esta empresa fantasma que le querían entregar el principal capo petrolero? Por un costo de producción por barril en $40, es decir, casi 6 veces más de lo que le cuesta a Petroecuador, o lo que le está costando actualmente a Petroecuador extraer un barril de petróleo. Así es que, mi querido Cristian Samu, un poquito sí vale la pena que se dé el tiempo de investigar, de consultar y no repetir, lo digo con todo cariño, y no repetir lo que le dice la prensa mercenaria, repugnante y asquerosa. Vamos a ponerle ahí un alto porque ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Luis Eduardo Franco, a quien le habíamos solicitado que nos acompañara hoy en Conciencia Política. Vamos a saludarlo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi querido Luis. Gracias por acompañarnos. Hola Cristian, muy buenas tardes, noches, igual para Ever. Aquí listo para discutir esta conversación, entrevista que vamos a tener el día de hoy. Gracias, mi querido Luis, por estar con nosotros. Oiga, a ver, hay muchos temas que conversar, mi querido Luis. Está el tema del debate presidencial del día domingo, pero también está el tema que quiere utilizarlo el gobierno como chantaje, como presión, para un poco desdeñar la campaña y la candidatura de Luisa González. Y es este caso que le han puesto el nombre de Ligados, y en donde está, entre otros ex consejeros involucrados, el doctor Eduardo Franco Lor. Usted, que conoce de primera mano el tema del caso, explíquenos por qué han abierto este proceso, mi estimado Luis. Sí, bueno, para conocimiento de la ciudadanía, una vez que hubo la destitución de consejeros guarderas en el Consejo de Participación Ciudadana y asumió, como le correspondía, de forma democrática, el doctor Eduardo Franco Lor, hubo una nueva correlación de fuerzas, una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, que era una mayoría que incomodaba al poder, ¿no? Es una mayoría patriótica, una mayoría democrática de unos compañeros que tenían mismas ideas de lo que debe de ser el Consejo, que recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo que tiene por finalidad dos cosas principalmente. La primera es estimular los procesos de participación democrática a través de sillas vacías, a través de mecanismos que establece la Ley de Participación Ciudadana. Y lo segundo es también mejorar los concursos públicos de méritos de oposición para la elección de las autoridades de control. Entonces era un consejo que estaba comprometido con esas tareas que son importantísimas para el bienestar y la institucionalidad de la patria, para que tengamos funcionarios probos, para que tengamos funcionarios neutros, para que se trate de utilizar y de toda la maquinaria del Estado para buscar a los mejores hombres y mujeres en el desempeño de sus cargos, en la Fiscalía General del Estado, en la Contraloría, en las superintendencias, etc. Entonces, en este marco hubo hace unos 2 años aproximadamente una disputa en torno al nombramiento del superintendente de bancos, que había venido de una terna presentada por el presidente Lasso, en la que el señor González había quedado electo por el Consejo de Participación de ese entonces. Hay una situación engorrosa jurídica porque se presentan acciones de protección para impedir que González asumiera la superintendencia de bancos, pese a que tenía la acción de personal, pese a que tenía el nombramiento y pese a haber sido posesionado por la Asamblea Nacional. Y en este interín tenemos una sentencia, que es la sentencia de diciembre del año pasado de la Corte Constitucional, que es un poco ambigua, ¿no? Y que de alguna forma le reconoce el derecho de González a ser superintendente, pero no le ordena explícitamente al Consejo que lo nombre como tal. Y por otra parte,
estaba la posesión que también tuvo a nivel del nombramiento, perdón, del concurso que se hizo, que lo hizo la mayoría derechista del Consejo, de Romero Búfalo. Entonces, habían dos ciudadanos que pugnaban jurídicamente por este cargo. Finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana, en una resolución de mediados de enero, decide, a través de una interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional, otorgarle y reconocerle el derecho primero, cronológicamente primero, a González por sobre Romero Búfalo y de esta forma reconocerlo como superintendente de bancos. Aquí hubo una reacción de la prensa mediática, hubo una reacción férrea de los bloques de poder de este país que no quieren ser regulados. Recordemos que los bancos no quieren ser regulados. Aquí hago un paréntesis para mostrar una realidad, y es que en el Ecuador está en estos momentos en una decrecimiento económico. Sin embargo, los bancos y el sector financiero goza de buena salud. Hay dinero ilícito que está ingresando al sistema financiero, por tanto los bancos no quieren ser regulados, no quieren tener políticas de lavado de activos, etcétera, y por tanto quieren tener superintendentes que dejen hacer y dejen pasar. En este escenario se incomodaron los grupos de poder por el nombramiento de González y todo el aparataje mediático, el aparataje oligárquico institucional coadyuvó para que se volviera a encender una antigua denuncia de que hubo de infracción electoral a los consejeros, sean los consejeros destituidos, sean investigados penalmente por dos delitos, ¿no? El primero por arrogación de funciones, que no era tal porque ellos eran consejeros legítimos, electos por voluntad popular. ¿A quién se le puede ocurrir que están arrogando funciones? Y lo segundo, por no seguir, por incumplir decisiones de autoridad competente, en el caso que ellos alegaban de la sentencia, que dicho sea de paso, la sentencia constitucional tiene un procedimiento que lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de proceso de verificación de cumplimiento de la sentencia, un proceso de revisión, que todavía está en proceso, es decir, que todavía la Corte Constitucional no ha dicho si esa sentencia fue o no cumplida, está en un proceso de revisión, justamente, ¿no? Entonces, estos dos delitos, estas dos denuncias que se le hacen a los consejeros, sirvió para hacer el allanamiento al consejero Verduga, para extraerle el teléfono casi a hurtadillas, ¿no? Y a partir de allí, la semana pasada, aproximadamente por el día martes, me parece, de la semana pasada, inventarse un delito de asociación ilícita, ¿no? Porque es esto, un invento de asociación ilícita. ¿A quién se le puede ocurrir que los consejeros, en el marco de sus competencias, atribuciones, delincan de esa forma? O sea, no hay, es una cuestión meramente política. Las víctimas, entre comillas, los denunciantes, son los asambleístas de ADN. O sea, ¿qué más muestra de que es una cuestión netamente política? Y de esta forma, todo el show mediático, institucional, de los chats de Verduga que salen a la luz, y déjeme hablar particularmente con conocimiento de causa, dentro de estos chats justamente está el grupo Jiu-Jitsu en una aplicación Wire en el que se encuentra el doctor Eduardo Francolor, en el que en esta aplicación se ponen a discutir sobre las acciones judiciales que emprenden ellos frente al Tribunal Contencioso Electoral. Y dentro de este chat también, por ejemplo, se le reprocha al doctor Eduardo Franco el viaje a Venezuela. Es decir, nada delictivo, nada que haga presumir el cometimiento de un ilícito, de un delito, de una cuestión que esté prohibida por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, utilizaron una trama, malinterpretan los chats, salen chats viejos del consejero Verduga, hacen toda una tramoya y hoy nos vemos abocados a un juicio injusto, inhumano, que no tiene razón de ser y que más bien sirve de insumo mediático para justamente eso, hacer política en tiempo electoral. Entonces, usted hablaba de lo segundo, del debate presidencial, y vemos cómo el candidato presidente nuevo hace alusión a los chats, hace alusión a los consejeros, etcétera, cuando eso no tiene ninguna importancia de implicarse en el proceso electoral. A los ciudadanos de pie, al elector le interesa que le resuelvan los problemas que tiene el país, le interesan los problemas de inseguridad que vive el país, le interesan los problemas económicos. ¿Cómo va a solucionar estos problemas el candidato presidente?
que claramente dentro de su administración no ha podido solucionar, no ha podido ni siquiera iniciar respuestas serias para el país. Entonces, ellos van a seguir en esta campaña mediática de desprestigio, de lawfare, de judicialización de la política para tratar de conseguir unos cuantos votos, porque no tienen una campaña positiva, no tienen nada positivo que ofrecerle al país, no, no conectan con las necesidades populares, porque es un gobierno tremendamente oligárquico que se ha olvidado del bienestar general y se ha olvidado de los más pobres de la República. Oiga, mi querido Luis, antes de darle paso al doctor Eber, ¿en qué fase se encuentra la investigación de este caso ligado? Sí, a partir de la audiencia del día sábado, la audiencia de formulación de cargos, estamos en una etapa de instrucción fiscal en el que están procesados los ex consejeros y en el que se les ha dictado medidas cautelares. Pero desde el día sábado, digamos sábado 22. Sí, desde el Sábado sábado. 22. ¿Por qué le hago esta inquietud, mi estimado Luis? Porque antes del sábado 22, ya la información que se debería entender que era reservada, porque estaba en temas de indagación previa y la información que se tiene en indagación previa es reservada, ¿cómo es que ya la conocía y la manejaba el mismo presidente Daniel Noboa? Así es, imagínese la filtración, eso nulita, incluso en el aspecto procesal penal, nulita estos elementos de convicción. Pero fíjese, y le hago otra aclaración, el delito de asociación ilícita que se inventa la fiscalía lo notifica el día martes y ya el jueves, el día miércoles, y el jueves al día siguiente llama a la audiencia de formulación de cargos. O sea que investigó en un día, cuando tiene procesalmente un año para investigar. Pero claro, necesitaban hacerlo antes del debate para que saliera el presidente Noboa a hablar de los casos de corrupción, bla, bla. Es parte de la politiquería barata. Imagínese usted una persona a la cual ha sido estafada, que le han hecho un hurto o que le han hecho cualquier tipo de perjuicio en materia penal, presenta su denuncia. ¿Cuánto tiene que pasar esa persona pagando abogados, pagando un proceso investigativo, etcétera, para que llegue con tanta prontitud la justicia, ¿no? Y fíjese, en este caso político, lo hicieron en un día. O sea, los consejeros ni siquiera se pudieron defender por la supuesta asociación ilícita, sino que llaman enseguida a formulación de cargos porque querían hacerlo todo rápido, todo atropellado, digamos, en una cuestión claramente política, ¿no? La situación jurídica del doctor Eduardo Franco Lor en estos momentos es prohibición de salir del país y presentarse periódicamente cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia. Él tiene una condición de doble vulnerabilidad que lo reconoce la Constitución de la República y sentencias de la Corte Constitucional, porque tiene 70 años, es un adulto mayor y aparte tiene condiciones preexistentes, por tanto lo hace una persona vulnerable que el Estado debe de salvaguardar su integridad y su vida. Más allá de eso, a nivel personal, usted puede revisar en plazo a los ciudadanos críticos que vean los chats y que se den cuenta que el doctor Eduardo Franco Lor no habla, no escribe, no se pronuncia, no hay ninguna interpretación de nada ilícito, que todos son conversaciones lícitas sobre procesos judiciales en el marco del derecho a la defensa y sobre viajes a Venezuela o viajes a cualquier parte del mundo en el marco de la libertad de movilidad que todos los ciudadanos debemos de tener, ¿no? Mi estimado Luis Eduardo, sí, yo primero me solidarizo con el doctor Eduardo Franco Lor. Realmente es una evidencia clarísima la persecución que existe contra el correísmo. Y usted bien lo ha dicho, aparece justamente en épocas electorales cuando la fiscal sale a hacer su sainete, a hacer su drama y aparece la persecución. Y con la rapidez con que usted lo ha notado, mire usted que en un solo día investiga y arma todo un caso para ya hacer la formulación de cargos. Cuando, por ejemplo, el caso de Petro Noboa, que ya tiene varias semanas con todas las pruebas del caso, esta fiscal no ha levantado un solo dedo. Pero lógicamente necesitaban el sainete, necesitaban este circo para el debate y obviamente tenía que la fiscal darle insumos para que el candidato Noboa pueda atacar al correísmo.
y parece una barbaridad, ¿no? Los chats en el cual hablan de situaciones adversas, no se habla del negociado, del droga, no se habla de la droga que van en contenedores de banano, o sea, no hablan nada de eso, sino otra cosa, pero ya arman un aparataje. Entonces, realmente, primero, el solidarizarnos con el doctor Eduardo Franco y con los demás exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana que están siendo perseguidos por este gobierno a través de la Fiscalía. Pero, ¿cuál será de aquí en adelante la posición judicial o jurídica, perdón, que van a tomar ustedes en defensa del doctor Eduardo Franco y de los demás miembros del Consejo de Participación Ciudadana que están siendo perseguidos por este régimen? ¿Existe ya? Sí, díganos. Bueno, muchas gracias por su mensaje de solidaridad. Nosotros hemos recibido mucho apoyo de conocidos, amigos, familiares y también de los ciudadanos que se dan cuenta de este vil atropello, que en realidad debería de ser no solamente ofensivo para nosotros, a la cual tampoco nos victimizamos, pero decimos las cosas como son, con frontalidad, sino ofensivo con el pueblo ecuatoriano, porque mientras el pueblo ecuatoriano tiene la peor administración de justicia, mientras las cárceles se inundan de delincuentes y son maquinarias del mal, pese a que todavía no hay una política criminal clara, enero y febrero, los años más cruentos, el gobierno está más interesado en perseguir a sus opositores políticos que en solventar los problemas del país. Y eso es lo realmente grave, más allá del problema personal. Veámoslo en temas institucionales, en temas de país, de democracia. Qué mal que estamos. Y esto es reflejo de un informe del 2003 que dictaminó que el Ecuador es uno de los peores países para la administración de justicia. Claro, ¿cómo va a ser un país diáfano? ¿Cómo va a ser un país que administre bien su justicia cuando los delincuentes, cuando los narcotraficantes, cuando los políticos corruptos están campeando y los hombres honestos están vilmente envueltos en cuestiones que no deben de pasar, ¿no? Eso no pasa en países democráticos y esto debe ser un reproche para nuestro país a nivel republicano y a nivel democrático. Ahora sí, le respondo a su pregunta con respecto a la situación jurídica. Mire, la defensa técnica se ha manejado hasta ahora excelentemente. Hemos recibido mucho reconocimiento también por parte de gente entendida. Nosotros somos juristas y tenemos muchos amigos juristas también que se han sumado a nivel nacional, a nivel internacional. Estamos muy bien representados aquí a nivel nacional por el doctor Héctor Vanegas Fernández, que lo ha hecho realmente bien. Usted puede revisar, si no estuvo en la audiencia, los audios en el que defendió el doctor Vanegas la necesidad de medidas alternativas a la prisión domiciliaria que fueron acogidas por el juez. Nosotros vamos a presentar los documentos de descargo a nivel doctrinario, de dogmática penal y también a nivel de la casuística. Vamos a mostrar cada uno de los chats, vamos a hacer comentarios a los chats que ha emitido el doctor Eduardo Franco, a contextualizar, etcétera. Y si hubiera una justicia diáfana en la audiencia de juicio o antes incluso, el fiscal tendría que abstenerse de acusar, porque verdaderamente no hay ni un solo indicio, mire lo que digo, ni un solo indicio de un presunto delito cometido por Eduardo Franco Lor. Ni un solo indicio, ni un solo mensaje. Nada, absolutamente. Y de eso puedo estar completamente seguro y el pueblo ecuatoriano tiene que estar seguro de eso. Y si no lo está, revisen los mensajes y díganme qué encuentran. Oiga, mi estimado Luis, permítame un segundito para saludar a los amigos que siguen conectados en la plataforma de YouTube. Gracias por estar con nosotros en Conciencia Política. Veo por ahí también un mensajito de Jesús Zabaleta que nos dice: el país que utiliza el dólar americano como moneda local se convierte en colonia de Estados Unidos. Ramón Méndez Riva también nos reporta sintonía desde Nueva York. Mi estimado Ramón Méndez, más conocido aquí en Conciencia Política como Monchito, Moncho, que es parte del equipo ganador de esta programación. Y hay ahí un perfil que se dice Wiki, que pregunta, ¿pero los chats son verdaderos o falsos? Pone el signo de interrogación. Los chats son verdaderos
lo que está explicando el doctor Luis Eduardo Franco es que nada de lo que se dice ahí configura algún tipo de infracción. Esto es importante, Cristian. Esta pregunta es muy importante. Déjeme explicar una cuestión allí. En efecto, hay cuestiones que el doctor Eduardo Franco reconoce que fueron enviadas por memoria, pero hay otras chats que tienen que ser contrastados, que presumiblemente son, pero todo esto tiene que llevar un aspecto técnico. La fiscalía tiene que contrastar con el teléfono, con el chip, etcétera. Ellos tienen sus mecanismos técnicos. Entonces, presumiblemente sí, pero cada uno debe ser contrastado. Puede ser que también se haya vulnerado la cadena de custodia y eso invalidaría también un elemento de convicción. Entonces, más allá del reconocimiento, hay una situación técnica que la fiscalía, como como órgano auxiliar de la función judicial, debe de dar y debe de garantizar. O sea que es parte del proceso penal. Oiga, mi estimado Luis, ¿usted cree que si hubiera algo que realmente rayara en alguna irregularidad, en alguna cuestión ilegal, usted cree que ya la prensa mercenaria no lo hubiera difundido a los cuatro vientos? Lo que pasa es que no han encontrado absolutamente nada y solo están haciendo, como bien señalaba usted y bien señalaba el doctor Eber, el circo, el show para confundir a la población. Oiga, metiéndonos en otro tema, no sé si tenga algo más que decir en este tema de casos ligados, mi querido Luis, para hacerle otra consulta de otro tema. Sí, yo puedo saltar al otro tema. Sí. Ya. A ver, el día de ayer el Tribunal Contencioso Electoral, el día de ayer no fue, sí, el día de ayer, muy convenientemente y, entre comillas, coincidencialmente, arrancado un día después de que inició la campaña formalmente, ratificó la sentencia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, en donde la multan con aproximadamente $14,000 y la suspensión de sus derechos políticos por 2 años. Y digo muy convenientemente porque el presidente candidato Noboa tenía que pedir licencia, como manda la ley, como manda la Constitución, el día domingo, porque el día domingo arrancó la campaña electoral y el señor no lo hizo. Eso fue una también de las interrogantes que hizo la candidata Luisa González. Y ayer nos desayunamos con esta resolución del TCE en donde le quita los derechos políticos por 2 años a Verónica Abad. ¿Qué implica esto? Porque tendría que el presidente Noboa, en el supuesto de que se digne en cumplir la Constitución y la ley, tendría que encargar la presidencia. ¿A quién se le encargaría, mi estimado Luis? Mire, yo he sido muy frontal en mis redes sociales con respecto a la facultad que tienen los jueces electorales de destituir a candidatos de elección popular. Esto no lo podemos aceptar. Esto debe estar expulsado de nuestro ordenamiento jurídico. Lo digo con conocimiento de causa. Yo soy doctor en filosofía del derecho, conozco las implicaciones y el malestar que el activismo judicial, oligárquico en este caso, puede acarrear a nuestro sistema democrático cuando jueces electorales, por una infracción electoral, destituyen a autoridades de elección popular. Esto va en contra también de los criterios de la Corte Interamericana, en el que establece que las sanciones deben de seguirse por el principio de proporcionalidad, idoneidad, fin legítimo, necesidad, etcétera, que de alguna forma no cercenen los derechos de participación democrática, que como decía un gran tratadista norteamericano, Jeremy Waldron, son los derechos de los derechos. Son sagrados los derechos de participación. Está bien que existan multas pecuniarias a la organización política, que existan llamados de atención, que existan disculpas públicas, eso está bien, pero la destitución de una autoridad de elección popular por parte de jueces electorales que no velan por las causales que están en la Constitución, porque hay destitución causales que están en la Constitución mediante juicio político, eso sí goza de legitimidad democrática, pero no los jueces constitucionales a través de sentencias antojadizas, y eso es un nefasto precedente para el sistema democrático, porque hoy los jueces están destituyendo una tendencia, mañana gana esa tendencia, pone
sus jueces y destituirán también a la oposición. Entonces, esto va a seguir así. ¿Cuánto tiempo? Mi querido Luis, lo interrumpo ahí solo un poco para ir aclarando, como diría la canción, el panorama. El TCE no ha destituido a Verónica hablando en estricto derecho, no. Lo que ha sentenciado o lo que ha resuelto es la suspensión de los derechos políticos. Sí, porque bueno, inclusive la misma Corte Constitucional ya en una sentencia anterior señaló cuáles son los jueces naturales para el caso, por ejemplo, de la figura del presidente y de vicepresidente, y en esa sentencia está inclusive que es la Asamblea Nacional la única entidad que puede destituir a estas autoridades. Sí, yo iba, digamos, al ámbito general de la facultad de destitución, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes destituyen a los consejeros de participación ciudadana es el Tribunal Contencioso Electoral. Ellos sí fueron destituidos. En el caso en exámenes de la vicepresidenta Abad, la suspensión de los derechos políticos acarrea que, según la interpretación que ellos hacen, no pueda suceder la presidencia de la República, tal como lo establece la Constitución. Y esto es erróneo, porque confunden entonces la suspensión de los derechos civiles y políticos con la destitución. Ella no está destituida, puede estar suspendida de sus derechos políticos, sin embargo todavía tiene derecho a suceder en línea presidencial tal como lo establece la Constitución. Entonces ellos hacen esa, digamos, ellos dicen, como no tiene derechos políticos no puede suceder. Y no, ella, para la única forma de que no suceda la presidencia de la República es en los casos de destitución que están en la Constitución de la República, que son los mismos causales de destitución del presidente de la República, juicio político y 3 causales más, etcétera, que establece la Constitución. Entonces, fíjese usted. Oiga, sí. Bien traído el tema de los consejeros que fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, que en la misma Constitución también señala cuál es el mecanismo para el tema de la destitución de estas autoridades. Oiga, mi querido Luis, disculpe que esta vez terminemos el programa con 2 minutos de anticipación, porque usted creo que también es futbolero, lo es mi estimado doctor Ever Cedeño y nuestros amigos que nos siguen en las diferentes plataformas de las redes sociales. Faltando ya casi 1 minuto en la parte final, mi querido Luis, y lo comprometemos para que nos acompañe la próxima semana y seguir hablando de estos temas. Sí, cómo no. Muchas gracias y bueno, nos alistamos para ver el partido de la selección. Gracias, Cristian. Gracias, Javier. Yo solo quería, mi estimado Cristian y Luis Eduardo, hacer una pequeña acotación. Así como en las elecciones anteriores, cuando estuvo participando Andrés Arauz, hicieron el sainete del fiscal de Colombia y que luego ya se demostró que toda esa acusación fue falsa y ese fiscal está cumpliendo una pena en Colombia. Que luego en la campaña y en la elección con Luisa Noboa asesinaron al candidato Villavicencio y que acusaron al correísmo y que luego se demostró plenamente que el correísmo no tuvo nada que ver. Ahora el sainete que han armado contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se va a caer por su propio peso apenas termine la elección. Esto es solo coyuntural político. Así que, mi estimado, lamentablemente de ese show es que vive el país ahora y esta gente que administra justicia. Bueno, gracias. Un gusto grande y esperamos que gane la selección. Gracias, mi querido Luis Eduardo, gracias, mi querido Ever, gracias también a ustedes, amigos de Conciencia Política. Conmigo será hasta mañana, Dios mediante, y con el doctor Ever el día jueves estará con nosotros. Chao, chao. Hasta mañana, hasta el jueves.